¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes y espero que se la estén pasando muy bien. Esta vez nuestro equipo les va a hablar sobre el tema de las bacterias para que ustedes sepan más que nada cómo está conformada, su crecimiento, sus características y su modo de reproducción y sobre todo el crecimiento. Las bacterias son microorganismos procariotes con membranas citoplásmicas binominal, con pared celular, sobre todo la mayoría. La gran diversidad metabólica y se llevan a encontrar en todo el planeta. Las características de las bacterias son varias. Aquí les mostramos las más básicas, como lo pueden ver en las imágenes y en los puntos. Una de las características de estas es que son procariotas. No representan órganos en el citoplasma. Pueden presentar invaginaciones de la membrana. Presentan pared celular, tal como lo vemos en la primera imagen, dado por capas. Es un tamaño muy variable, como vemos en las tres imágenes. En cada una de las imágenes varía el tamaño, ninguna es la misma. Y la forma es esférica o cilíndrica, tal como vemos en la imagen 1, 2 y 3, que son las formas. El metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en el interior de las células. Los objetivos del metabolismo son concentración de energía química, que es almacenada en los enlaces químicos fosfatos del ATP, transformación de sustancias químicas extremas en moléculas utilizables por la célula, construcción de la materia orgánica propia a partir de la energía y de las moléculas obtenidas del medio ambiente, destrucción de esta molécula para obtener la energía que contiene. El metabolismo se puede dividir en dos. El metabolismo es el conjunto de reacciones biosintéticas que ocurren en la célula necesitada de energía de forma ATP. El catabolismo es el conjunto de reacciones degradativas. En estas reacciones se necesita energía para el movimiento de los flagelos, para el transporte de sustancias del exterior e interior, y todo es energía proveniente del catabolismo, o sea, reacciones de degradación. ¿Cómo las bacterias pueden reproducirse tan rápidamente? Las bacterias se pueden dividir rápidamente. Esta imagen es de una colonia en crecimiento de las bacterias E. coli. En el entorno adecuado, una sola E. coli puede dividir para formar una colonia de cientos de bacterias en solo unas horas. La reproducción de las bacterias. Las bacterias, al ser organismos procariotas unicelulares, no tienen una versión masculina o femenina. Las bacterias se reproducen asexualmente. En la reproducción asexual, la madre produce una copia genéticamente idéntica a sí misma. Las bacterias se reproducen a través de un proceso similar a la fisión binaria. Durante la fisión binaria, los cromosomas se dividen en dos partes a sí mismos y forman dos copias genéticamente idénticas. Entonces, la célula aumenta de tamaño y se divide en dos nuevas células hijas. Las dos células hijas son idénticas a la célula madre. La fisión binaria puede variar muy rápidamente. Algunas especies de bacterias pueden duplicar su población en menos de 10 minutos. Intercambio de ADN. La reproducción sexual no se da en las bacterias. Sin embargo, no todas las bacterias son clones. Esto se debe a las bacterias que pueden adquirir nuevo ADN. Entre proceso se produce de tres maneras. Número 1. Conjugación. En la conjugación, el ADN pasa a través de una extensión en la superficie de una bacteria y viaja a otra bacteria. El intercambio esencial de ADN de las bacterias es a través de la conjugación. Número 2. Transformación.
En la transformación, las bacterias recogen parte del ADN de su entorno. Número 3. Transducción. En la transducción, los virus que infectan bacterias llevan el ADN de una bacteria a otra. En taxonomía podemos ver la clasificación científica, tales como es el reino, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y su especie. Su reino es la bacteria, Cutes. La clase, Bacilli. Su orden es Lactobacillales. Familia, Streptococcaceae. El género Streptococcus y su especie S. mutans. Su nombre binomial o más conocido es el Streptococcus mutans. Para el movimiento de las bacterias se utilizan varios métodos para trasladarse de un lugar a otro en busca de condiciones favorables, como los movimientos vibratorios, los movimientos de torsión en los que cambian la densidad de su cuerpo, y por último la forma de desplazarse más común entre las bacterias son el uso de flagelos. Se llaman flagelos a unos pequeños pelos que tienen algunas bacterias y que utilizan para desplazarse moviéndolo como si fuera un látigo. El movimiento de las bacterias con un solo flagelo monótrico es muy similar al de los espermatozoides. Otras bacterias tienen dos flagelos, lofótrico, un grupo de flagelos en un extremo anfítrico o muchos flagelos distribuidos en toda la superficie de la bacteria perítrico. La cantidad de flagelos que tiene una bacteria depende de qué especie se trate. Puede ser infinidad de tipos de bacterias. La gran mayoría tiene flagelos, pero el número de flagelos es tan variado como la cantidad de especies existentes. Cada flagelo es una estructura única completamente distinta a cualquier otro sistema utilizado por cualquier otro ser vivo. Básicamente cada flagelo es como un motor rotativo formado por proteínas. El combustible de este motor de proteínas es el flujo de protones que resulta del metabolismo de la bacteria. Un flagelo está compuesto por varios elementos o piezas que, además de agitarse como un látigo, también da movilidad a la bacteria al moverse en forma helicoidal como una hélice. Para el crecimiento de las bacterias, el crecimiento bacteriano implica la división celular, llevando a un aumento exponencial del número de células iniciales de una población. Las bacterias pueden crecer individualmente por fisión binaria. La célula se alarga hasta dividirse en dos. O en el contexto de una población, las células duplican su tamaño y se forman un septum, que consiste en el crecimiento de la membrana celular y de la pared celular hasta la separación de las dos células. Cuando una célula se separa dando origen a dos nuevas células, se dice que ocurrió una generación, designándose como tiempo de generación la duración de todo ese proceso. Para los tiempos de generación varían mucho de una especie a otra, así como dependiendo también del medio de crecimiento y de las condiciones de cultivo. Un crecimiento exponencial es definido por la duplicación del número de células durante un intervalo de tiempo constante. En este tipo de crecimiento, el número de células aumenta lentamente, pasando poco después a un aumento muy rápido, resultando en un elevado número de células. El crecimiento bacteriano es la división de una bacteria en dos células hijas en un proceso llamado fisión binaria. Suponiendo que no se produzca ningún caso de mutación, las células hijas resultantes serán genéticamente idénticas a la celular original. De este modo tiene lugar la duplicación local de la publicación bacteriana. Las dos células hijas creadas tras la división no sobreviven necesariamente. Sin embargo, si el número de supervivientes supera la unidad, en promedio, la población bacteriana experimenta un crecimiento exponencial. Para la medición de una curva del crecimiento exponencial de las bacterianas en un cultivo, ha sido tradicionalmente una parte de la formación de todos los microbiólogos. Los procesos fundamentales empleados para ello son la enumeración bacteriana, que sería conteo bacteriano, por métodos directos e individuales, microscopía, citometría de flujo,
por métodos directos y masivos, que es la biomasa. Por métodos indirectos e individuales son conteo de colonias, o por métodos indirectos y en bloque sería el número más probable, la turbidez, absorción de nutrientes. Los modelos permiten conciliar la teoría con las mediciones. Genética bacteriana. Como un mecanismo de supervivencia, la bacteria intercambia material genético, DNA, para poder adaptarse a las condiciones de su entorno. A este intercambio de genes de una bacteria u otra se le conoce como transferencia horizontal, que se puede llevar a cabo por medio de 3 mecanismos conocidos como transformación, transducción y conjugación. La importancia la que produce la fermentación de algunos alimentos, así como la activación de algunos ingredientes tales como la levadura. Esto viene siendo la importancia de las bacterias sobre la industria alimentaria. Ya como por último, como conclusión, podemos decir que pues en esta exposición nos ayudó para saber la composición más que nada de las bacterias, saber cómo se reproducen, en qué importancia se aplica más que nada en la industria alimentaria, y pues se puede decir que las bacterias pues tienen una influencia muy grande aquí en el planeta Tierra, ya que es importante para los seres vivos tanto como en las plantas, también en levaduras y en los hongos. Es un tema muy importante para nosotros y pues nos sirve mucho saber qué importancia lleva en el transcurso de nuestra carrera, y para pues saber manejarla para el bien y saber cómo saber identificarla. Muchas gracias por su atención, compañeros, y espero que de verdad les haya gustado nuestra presentación en video, ya que pues por la contingencia no se puede. Muchas gracias y hasta luego.